En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la ley de amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo que es invalidar o quitar una publicación en el diario oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Bueno, resumiendo muy rápidamente, al menos hay 3 denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay o cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República. Al menos, como presentó Rosa Isela Rodríguez aquí, hay 3, una relacionada con Rápido y Furioso, otra relacionada con la construcción de estos espacios de detención, reclusorios, que se hicieron a través de contratos privados con costos muy altos y en donde hay participación de García Luna. Y por otro lado, esta investigación que presenta la UIF, en donde García Luna está involucrado pues en lavado de dinero, vamos a decirlo así. Además, está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Colosio, en donde la Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado. Sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión. Entonces, son al menos estos casos y estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país. Lo segundo, una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez. El día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación. Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso, se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son 9 a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? 3 a 9 años de prisión. Entonces, en el primer caso es muy importante lo de García Luna, porque hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México. Y lo segundo, la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar, es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México.
Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces esos dos temas queríamos plantearles. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Vamos de nuevo a la primera fila, pero acá. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores del Centinela Informa, de Humanoid y funcionarios que la acompañan. La verdad es que nos urgía llegar aquí a la mañanera porque para mí es una pena el haber escuchado cómo ayer le matizaron la información varios periodistas y también la publicaron aquí en El País diciendo que el juez Brian Cogan había comparado a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. La verdad es que nosotros estuvimos presentes ahí en el juicio, bueno, en el juicio ya de la condena, y él nunca comparó a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. Le voy a decir textuales sus palabras del juez Brian Cogan, donde después de que termina de leer su carta Genaro García Luna, en unas breves palabras de su abogado César de Castro, pues la verdad es que el rostro del juez Brian Cogan se descompuso y le dijo, usted, prácticamente le dice cínico, porque le dice, usted es capaz de estar en la iglesia los fines de semana y saliendo de la iglesia a estar negociando con los narcotraficantes. Le dice, yo entiendo que usted me dice que es un padre de familia, que fue muy educado, pero su carta no me conmueve, porque aparte usted dejó que creciera el Chapo Guzmán, que se expandiera el Chapo Guzmán, que se fortaleciera el Chapo Guzmán, le dio la espalda a la sociedad mexicana como secretario de Seguridad Pública y remata diciendo esto, usted no es como el Chapo Guzmán, usted es peor que el Chapo Guzmán. Entonces esa declaración la matizaron. La verdad es lamentable que haya habido, le llaman vacas sagradas del periodismo ahí en ese juicio, y matizaran diciendo que había comparado el juez Brian Cogan a Genaro García Luna con el Chapo. Nunca lo comparó, le dijo que era peor. Bueno, y también, Presidenta, preguntarle a don Pablo Gómez, porque también vimos el descaro brutal de que llega la esposa de Genaro García Luna, que tiene una orden de aprehensión aquí en México, llega allá al juicio, y cuando sale, ahorita le voy a mandar el video a Paulina, cuando sale, muchos hermanos migrantes la increpan de que regresara lo robado, y la señora con una sorna, con una sonrisa, se fue riendo. La verdad es que los medios independientes que estamos ahí, pues le decíamos que no la fueran a agredir porque no era válido, pero con una sorna, y eso no lo tolera el pueblo. Entonces preguntarle primero a don Pablo Gómez si ¿qué avance hay sobre su orden de aprehensión con la Fiscalía General de la República? ¿Qué pasó con la jueza que le liberó las cuentas? Y ahorita le hago una misma pregunta sobre el mismo tema. Pero gracias. ¿Quieres comentar algo? Gracias, con permiso. Sí, la orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa.
El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo, y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, pues ustedes saben que no proceden, se los voy a decir con sinceridad, las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente proceden. Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque pues están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México. Gracias. Y Presidenta, sobre el mismo tema, sobre la declaración del juez Brian Cogan, donde dice que Genaro García Luna es peor que el Chapo Guzmán, preguntarle en concreto, ¿es un mensaje también directo para los próximos funcionarios públicos en este país saber en dónde pueden terminar si ellos se coluden con el narcotráfico o con el crimen organizado? Sí, y no se requiere necesariamente de un juzgado de Estados Unidos. Es decir, la cero impunidad es la cero impunidad. A delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra. Ahora, el tema también es que ayer, qué bueno que mencionas esto, porque no se conoce, qué bueno que pudiste tomar la palabra y que mencionas que estuviste en el juicio y lo que realmente dijo el juez. Porque ayer en varios medios, ahora resulta que García Luna no, quién sabe por qué lo sentenciaron después de 5 años de juicio. Ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado, cuando hay pruebas de personas, una embajadora, incluso hay un general y hay otras personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo y la colusión con los delincuentes. Pero además, como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos, como para declararlo culpable, y las palabras del juez. Y además, ayer también, o antes de ayer, otros periodistas, porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florence Cassés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación. El invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas, por ese montaje, en donde también participó un conocido conductor. Así es. Son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además
hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable. Y entonces cargan ayer un montón de exfuncionarios diciendo que García Luna es inocente. Pues es triple cinismo, hipocresía y todo lo demás. Entonces, como lo mencionamos ayer, es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México, que hay investigaciones, que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio que tanto dolor le causó a nuestro país. Y también pues vamos a ver el tema de la extradición de la esposa. Muchas gracias, presidenta. En mi segundo tema también nos entrevistamos con muchísimos hermanos migrantes allá en Nueva York. Hay un conflicto que tienen ahí también con el consulado y bueno, se acercaron muchos migrantes a quererle hacer una propuesta a usted, presidenta, a través de un servidor, de que ellos quieren destrabar el conflicto, de que a veces quieren tramitar su pasaporte, su INE, su acta de nacimiento, su matrícula consular, y no les dan la información adecuada. Y luego dicen que los funcionarios del gobierno de la 4T son los que no los atienden. Entonces hubo un grupo que platicó conmigo y me dijo que le hiciera, que le hiciera llegar esta propuesta de que por qué no el gobierno hace un convenio con la UNAM, un ejemplo, de que, por ejemplo, los licenciados en Ciencias de la Comunicación, en vez de ir a hacer servicio a algún otro lado, lo hicieran en los consulados para que le pudieran brindar, no quiero ocupar la palabra ignorancia porque todos somos ignorantes en ciertos temas, pero porque muchos hermanos migrantes ignoran cómo hacer sus trámites para el acta de nacimiento, para la credencial de elector, para el pasaporte, y luego afuera de los consulados hay veces que hay abusones que les dicen, ¿quieres que te tramite tu acta de nacimiento? Pues te cobro tantos dólares. ¿Quieres que te tramite tu credencial de elector? Tantos dólares. Entonces ellos decían que si su gobierno podría proponer que cada sábado en cada consulado pudieran darles alguna orientación de cómo hacer sus trámites a los hermanos migrantes para que no tuvieran tantos conflictos con los funcionarios allá en Estados Unidos. Se va a modificar la manera en que operan los consulados. Esa es la principal función del canciller. Está trabajando en ello, en varios sentidos. Uno, hay muchos trámites, como por ejemplo un acta de nacimiento. Son trámites que tienen que ver con los estados, no con la federación, porque los registros civiles tienen que ver jurídicamente con los estados. Entonces lo que estamos trabajando también pues es la coordinación de las 32 entidades de la República con el sistema consular para poder facilitar la expedición de actas de nacimiento, actas de defunción o cualquier trámite que tenga que ver con el registro civil. Y además otros, por ejemplo, la emisión de la credencial de elector, pues tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y el consulado facilita el espacio para que se dé, pues esto tiene que simplificarse. Entonces, no es responsabilidad de nuestros hermanos migrantes, no es responsabilidad de nuestros paisanos y paisanas que viven del otro lado, el que la atención no sea correcta, es responsabilidad de los consulados. Entonces, por eso tiene que modificarse la forma de atención de los consulados, en donde su principal función sea la atención a las y los mexicanos que viven en particular en los Estados Unidos, pero no solamente. Entonces está trabajando en ello el secretario Juan Ramón de la Fuente y ya va a venir aquí para poderlo presentar, pero tenemos también que avanzar en la facilitación de trámites para que pueda ser mucho más fácil el acceso a todo lo que requiere un mexicano o mexicana que vive en el exterior. Okay. Y por último, presidenta, yo soy originario de un municipio que se llama Río Blanco, Veracruz. Es tiempo de mujeres, como usted lo dice. Se me acercó una señora de 92 años y me dijo que se sentía muy contenta porque ella pensó que iba a fallecer sin ver a una mujer presidenta, pero que ahora dice,
por favor explícale a la presidenta que mencionan a doña Josefa Ortiz sin el Domínguez, y mencionan a varias mujeres más y dicen que es tiempo de mujeres, pero que si usted sería capaz de hacerle justicia a todas las heroínas olvidadas que participaron tanto en el movimiento del 7 de julio de 1907, en lo que fue previo a la revolución allá en Río Blanco, Veracruz, en las que estuvieron también en las huelgas de Cananea, o sea, todas las mujeres que no tienen nombre, que si usted podría hacerles un monumento llamándoles no las heroínas olvidadas, sino las heroínas sin nombre, presidenta. De hecho, lo hice en la Ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno, Paseo de la Reforma, que es pues una avenida no solo de la Ciudad de México, sino del país completo, porque la capital de la República pues es capital de todas y todos los mexicanos. Esta avenida tan importante de la Ciudad de México, que le pertenece a las y los mexicanos, no tenía una sola mujer. Tiene muchísimos monumentos dedicados a hombres que en la historia cumplieron alguna función y tienen su reconocimiento. Entonces, como primera jefa de gobierno electa, dije, vamos a hacer el Paseo de las Heroínas en Paseo de la Reforma, que va hacia el bosque de Chapultepec. Ahí hay 13 monumentos. Uno de los monumentos es a las heroínas anónimas, que no conocemos sus nombres, que hay que seguir investigándolas porque hay que conocer sus nombres, pero que han jugado un papel trascendental en la historia de México, en las 4 transformaciones y además apoyando a sus familias, porque esta idea de que a veces yo decía en los mítines, ¿quién le dio de comer a los revolucionarios? Pues una tarea tan importante como otras. Entonces, tareas que de alguna manera fueron orientadas a las mujeres, que no debería ser así, pero que las cumplimos durante muchísimos años, no son reconocidas como parte de la transformación de nuestro país. Entonces sí, y hay que seguir reivindicando a las heroínas anónimas. Acá. Buenos días, presidenta. Buenos días, compañeros. De Hidalgo, presidenta, preguntarle, pues está sonado el tema del Poder Judicial. Tengo esta pregunta para usted. En este esfuerzo de combatir la corrupción, pues el juez federal Gregorio Salazar Hernández sobreseyó la causa de Gerardo Sosa Castellán, quien fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, aún con pruebas de un daño de más de 58 millones de pesos a la máxima casa de estudios del estado de Hidalgo. ¿Cómo considera esta decisión usted, que fue emitida antes de la apertura del juicio? Y pues, si usted cree que se siga reflejando la persistencia de la corrupción en el Poder Judicial. Por otro lado, mi otra pregunta es, considerando la magnitud del Centro de Reciclamiento de Economía Circular en Tula, el cual anunciaron en días pasados, ¿cómo se garantiza que la operación de las plantas recicladoras de residuos orgánicos y de materiales de construcción cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad? ¿Y qué impacto económico y ambiental se espera a corto y largo plazo para los hidalguenses? Bueno, sobre el primer caso, hay que conocer pues todo lo que sustenta y pues no se puede sobreseer un caso si tiene sustento. Ahora es importante que se sepa que la reforma al Poder Judicial tiene varias etapas. Una etapa es con los jueces, magistrados, ministros y ministras federales. Bueno, ministras y ministros de la Suprema Corte solo son federales, pero magistrados y jueces federales. Pero la reforma establece un tiempo. ¿Cuál es la fecha límite? Pero en 180 días
máximo 180 días, los estados y la Ciudad de México deben cambiar sus constituciones para que los jueces locales y magistrados locales, estatales, también sean electos. Entonces, no solamente son los federales, también son los estatales que llevan casos, por ejemplo, de la justicia familiar, que es un tema muy relevante, y también tiene que haber modificaciones. Entonces, la reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni 8 ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va. Ya estamos preparando otro paquete de leyes secundarias muy importantes que se derivan de la reforma constitucional, desde la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, para determinar además particularmente el Tribunal de Disciplina, para que tengan muy claras sus reglas y otras reglas, hasta muchas leyes que tienen que ver con los procedimientos. Recuerden que la reforma al Poder Judicial también establece tiempos, por ejemplo, para resolver un juicio mercantil o un juicio que tiene que ver con pago de impuestos. Ya no va a ser como ahora, que pueden pasar años y años y años y años, amparos, amparos, amparos y amparos, para que no se paguen los impuestos, sino que en 6 meses se va a tener que resolver por parte del Poder Judicial. Para ello tienen que cambiarse varias leyes secundarias. Entonces está trabajando para estas leyes secundarias, algunas incluso se están trabajando desde aquí, también desde el propio Poder Legislativo, para que muy pronto quede ya todo el paquete de la reforma al Poder Judicial. Y además, cuando se elijan los jueces, magistradas, ministros, ministras, ya esté todo el sistema judicial nuevo, para que entremos pues a una nueva era de la justicia en México. Y del nuevo Centro de Reclutamiento de Economía Circular, Presidenta. Sí, perdóname. Por favor. Ahí donde se iba a construir la refinería de Calderón, que nunca se construyó, que quedó en media barda, se está construyendo en una parte un hospital del IMSS, que ya va a terminar muy pronto, lo vamos a ir a inaugurar. En la otra parte son alrededor de 700 hectáreas. Tula es una ciudad que durante muchos años ha recibido mucha contaminación por el río Tula, por los propios municipios conurbados a Tula, por la refinería, por la planta de generación eléctrica. Entonces el objetivo es hacer un saneamiento integral, pero no solamente del municipio de Tula, sino desde la zona metropolitana del Valle de México. Entonces está trabajando en el saneamiento del río Tula y otros ríos que desembocan en el río Tula. Estamos trabajando para poder hacer la planta de generación eléctrica que hoy usa combustóleo en una planta de ciclo combinado, lo cual reduciría de manera muy importante las emisiones. La coquizadora de la refinería, que va a ayudar muchísimo, que ya va muy adelantada, el presidente López Obrador la dejó muy adelantada, y además en ese terreno un centro, le llamamos, de economía circular, de reciclamiento de residuos. Se va a hacer un convenio, todo este trabajo lo va a coordinar la secretaria Alicia Bárcenas. Se va a hacer un convenio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para trabajar en un centro de reciclamiento de basura orgánica, otra inorgánica, otra de residuos de la construcción
e incluso otra que permita usar los lodos de las plantas de tratamiento de agua para producción de electricidad. Entonces, justicia a toda esta zona de Hidalgo, y estamos trabajando muy bien con el gobernador y con la gobernadora Delfina y también con Clara, porque finalmente es un proyecto metropolitano. ¿En cuánto tiempo